la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Simple o superficie de un mapa desigual, es mucho más que la historia interrogada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, quédense ahí. Esto es Caminos de Tiza. No se equivocaron de canal. Estamos en una nueva escenografía, más luminosa, más actual, y en esencia somos los mismos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a reflexionar en torno a la repitencia con nuestros invitados que ya llegaron. Y ustedes saben, hubo una polémica en estas últimas semanas, hubo también malentendidos, malas interpretaciones. Trataremos de aclarar algo de todo esto y nos preguntamos si la repetición de un año escolar es una solución, y solución a qué, por otra parte. Algo más tengo que contarles. Nosotros empezamos a transitar hoy los 23 años de Caminos de Tiza en la televisión pública. Por eso, con este tema huapango, les pedimos una vez más que nos acompañen. Canta Pablo Pastor, El Canca, y enseguida comenzamos. Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares. Fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lados. Que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo ya es preciso, ya que vivo, que trace un verso valiente. Aquí estamos, le doy entonces la bienvenida a nuestros invitados, Gabriela Dicker, Daniel Pincas, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos mucho para pensar sobre este tema. A ver, ¿qué te parece? ¿Era necesario, es importante instalar esta polémica una vez más? Yo creo que sí, que es importante que podamos discutir, pero discutir de mejores maneras, sobre el modo en que la escuela ayuda a los chicos y a las chicas a aprender, y los sistemas de evaluación suelen generar muchos debates, y sobre los sistemas de evaluación hay posiciones de las familias, de docentes, de funcionarios, pero es necesario complejizar ese debate, claro, y seguir dándolo, ¿no? Vos decías, se relaciona con los sistemas de evaluación. ¿Con qué más, Daniel, te parece que se relaciona el tema de la repitencia? Bueno, se relaciona efectivamente con los sistemas de evaluación, se relaciona también con la manera que la sociedad piensa que tiene que premiar o castigar el esfuerzo o las voluntades o las inclinaciones de los estudiantes, y se relaciona también con el trabajo cotidiano en el aula. Bueno, y cuando decís trabajo cotidiano, también hasta podríamos agregar, me parece, las condiciones de trabajo. Por ¿no? supuesto, las condiciones de trabajo influyen muchísimo, depende de las condiciones, depende también, la manera en que se puede encarar esa temática como es la de la evaluación. Sí, vos habías escrito junto con Flavia Terigi una nota y hacías referencia al término repetición, porque ¿qué más te dice ese término? Bueno, da la idea en sí mismo, la idea de repetir,
de que vas a volver a hacer todo de la misma manera otra vez. Ujú. Ahí decimos en ese artículo, podría hablarse de reagrupamientos, por ejemplo. Y sin embargo, el sistema escolar habla de repitencia, ¿no? La idea de que reiniciás todo un ciclo otra vez, bajo la presunción de que si lo repetís Sí, de la misma manera, Sí, vas a lograr los aprendizajes que no lograste el año anterior. claro. Y lo cierto es que todos los datos muestran que esto no es así, sino todo lo contrario. Claro, y que en todo caso hay otras cosas que habría que cambiar. Efectivamente. Por ejemplo, no volver a hacer todo de la misma manera, o no volver a hacer todo, inclusive lo que aprendiste y hiciste bien, digamos. Exacto. Ahora, la repetición también, o la repitencia, tienen relación con la obligatoriedad. O sea, por un lado, la escuela hoy tiene que tomar en cuenta la obligatoriedad de la enseñanza, y entonces, de pronto, si en esas repeticiones quedan chicos en el camino porque la escuela no pudo, no supo retenerlos, la obligatoriedad no se cumple. A ver, ¿cómo lo ven? El tema es qué función cumple la repitencia en relación con la permanencia de los chicos y las chicas en las escuelas. Y lo cierto es que la figura de la repitencia tiende a expulsar de la escuela. Si vos mirás los datos de nivel secundario, la repitencia, casi todos los indicadores de egreso, de promoción, mejoraron, menos el de repitencia, que se mantiene alrededor de un 10% desde 2011 para acá. Y lo cierto es que cuando vos mirás un dato más indirecto, que es el de sobredad, Sí. en la escuela secundaria, la sobredad se acumula hasta el año donde se acumula más repitencia, que es el 10º de la escolaridad. De toda la escolaridad. Y en el ciclo superior baja la sobredad. Ujú. O sea, empiezan a abandonar aquellos que acumulaban repeticiones. Entonces, va como en contra del cumplimiento de la obligatoriedad. Todo esto que decís hace pensar que hay que pensar el tema considerando, como decíamos antes, todas las variables, y hubo una tendencia en los medios a aislar el tema de la repetición, a simplificarlo, y vamos a escuchar algo entonces de lo que se dijo. ¿Cómo no? Mientras hoy leía la última información que tiene que ver con la educación en la provincia de Buenos Aires, dice: el gobierno bonaerense flexibilizará las condiciones para pasar el año en la secundaria. Ya casi no hay repitencia. Cuanto más burros, mejor. La facilitación total, sí. Totalmente. Cuanto más burros. Populismo educativo al máximo. Totalmente. Eso es populismo educativo. Te puede interesar, mirá cómo lo venden, ¿no? Te puede interesar no más repitencia. El gobierno bonaerense analiza cambios definitivos para pasar el año en secundaria. Qué lindo. Año electoral, necesitan el voto joven. Votanos secundario. a nosotros que la hacemos fácil. Claro, recordemos que los jóvenes de 15 que estén cumpliendo años en el periodo electoral van a poder votar en las PASO. Así es. Y después, los que tengan 16 ya cumplidos pueden votar en octubre y noviembre después. Así es. Así que les alcanza, es fenómeno, es fenómeno. Elimina la posibilidad de que el alumno repita el curso. Qué pena, la verdad, esto lo podrían haber hecho cuando íbamos nosotros al colegio, ¿no? Bueno, Nosotros tenemos que estudiar en serio, ¿no? sí. Quizás no. Bueno. Qué bárbaro, qué bárbaro. Después sabemos que el resultado. Cuanto más burros y más pobres, mejor para ellos. Sí, sí. Entonces, en vez de elevar la vara, no, la bajan. No te hagas ningún problema, te llevas. Creo que hasta te podés llevar materias de 3 años anteriores. Bueno, ¿quieren comenzar ustedes? Daniel. Bueno, hay muchas cosas para decir, digamos, de comentarios de este tipo, ¿no? Uno es, primero, pongamos la repitencia en el marco de la problemática de la evaluación
Y digamos, en principio, que no es ese proyecto, no ha sido una decisión exclusivamente de una provincia, sino que es un mandato legal. Digamos, y hay acuerdos, digamos, de todos los ministros del país desde 2009 para aquí, que llaman a la necesidad de modificar los sistemas de evaluación que incluyen la repitencia como un elemento. Entonces, primer punto, se podría decir mucho más en relación con este mismo punto, es, en principio, no es un antojo, es un mandato que comparten además ministros de distintas provincias y de distintas posiciones políticas, digamos. No es una improvisación y además, por otro lado, ni siquiera entiendo la provincia lo planteaba en forma inmediata, sino recién a fin de año y por eso se viene discutiendo. ¿Y qué más? Sí, no lo planteaba de forma inmediata, pero además es una discusión que no tiene ningún sentido dar de forma aislada. No se puede discutir solo repitencia sí, repitencia no. Esa es una discusión sin sentido, porque la repitencia es una herramienta que cumple una función en el marco de lo que llamamos el régimen académico escolar. O sea, el modo en que se organiza el funcionamiento de la escuela, la actividad de los alumnos, su trayecto dentro de la escuela. Por lo tanto, no hay ninguna medida que vaya a decir, yo solo levanto la repitencia y dejo el resto de las normas como están. Ahora, la indignación que expresan acá tus colegas del periodismo, también hay que decir, es expresiva de algo que en la opinión pública está muy instalado. Y es cierta idea de que la repitencia se asocia a una escuela más exigente, a una escuela más selectiva, a una escuela que valora el mérito, el esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder mostrar que la repitencia no funciona para valorar eso, sino que cumple otro tipo de funciones y produce otros efectos, que si no queremos burros, como dicen acá los periodistas, justamente tenemos que repensar el régimen académico escolar y la función que cumple la repitencia. Sí, además creo que hay que unir muchas otras cuestiones para analizar esto. Han ingresado en las últimas décadas nuevos sectores, han tenido acceso a la escuela secundaria. En este periodismo se desprecia que se esté diciendo que se agruparían materias, cuando justamente hace mucho tiempo que se está cuestionando la fragmentación de las disciplinas en el secundario y el poco trabajo interdisciplinario que hay. O sea, esta ligereza en el análisis hay que pensar que no contribuye más que, y mucho menos si lo que se hace es que ingrese en la grieta cuando hay que analizarlo de otra manera. Es lamentable. Escuchamos también ahora al ministro Silioni. La repitencia termina siendo el tema cuando en realidad no es el tema central. También digo, y permítanme, porque tratamos de aclarar algunas cuestiones, la repitencia tiene 110 años en el sistema educativo. Imaginen los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, el mundo en 1910. Lo que ha cambiado el mundo de hoy respecto de aquel mundo de 1910, lo que han cambiado las sociedades, lo que se ha complejizado, es falso. No proponemos el facilismo, nadie debe aprobar lo que no sabe. Somos, ustedes saben, defensores de los derechos. El derecho es a estudiar, no es a aprobar, y eso lo tenemos claro. Nadie que no apruebe todas las materias en esta modificación, actualización que estamos proponiendo, nadie que no apruebe todas las materias va a tener la posibilidad de egresar del secundario. Sí, también se dijo en un momento que el Ministerio de la Provincia había dado marcha atrás. Esto tampoco es así. Voy a leer algo textual que me parece que es interesante conocer. El informe PISA Argentina
producido por el Ministerio de Educación en el año 2019, durante el gobierno de Macri todavía, señala: los datos expuestos podrían sugerir que la repetición es un mecanismo poco eficiente para mejorar el desempeño académico de los estudiantes que presentan mayores dificultades. Volvemos a lo que decía antes Daniel también. Bueno, no es antojadizo haber instalado este tema. Vos hacías referencia, Daniel, hace un momento, después podemos profundizarlo, a también hay experiencias de otras provincias y en otros países, ¿no? Sí, efectivamente. En otros países la figura de la repitencia casi es excepcional. Es el último recurso después de poner en práctica un conjunto de recursos vinculados a los sistemas de evaluación. Y también, relacionado con lo que decía antes, digamos, si uno analiza los cambios, porque estos cambios, como vos bien decías, no son improvisados y además se vienen trabajando en distintas provincias, en el conjunto del país, y si uno mira en términos generales las tendencias, digamos, vos hablabas de fragmentación en las decisiones, se tiende a las decisiones colegiadas, algo que el proyecto de Provincia de Buenos Aires también incluía. Decisiones colegiadas, ¿qué es? Que la decisión de repetir o permanecer esté tomada por un conjunto de docentes analizando un conjunto de variables, además de las vinculadas a los aprendizajes o los logros educativos de sus propias asignaturas. Ahora, el sistema actual de repitencia es una decisión, se ha dicho, sin sujeto. ¿Por qué? Porque es como el resultado de un algoritmo. Si vos aprobaste X cantidad de materias, pasás inmediatamente, pero no hay una consideración integral acerca de los aprendizajes. Entonces, una tendencia es esta de las evaluaciones colegiadas. La otra tendencia es considerar el ciclado, es decir, no el año calendario o el ciclo lectivo como unidad, digamos, sino considerar que puede tratarse de 2 años o inclusive de 3 años, el lapso total para adquirir conocimientos de un conjunto de materias que se trabajan en secuencia, digamos. Claro. Y hay que tener en cuenta, para ir cerrando este bloque, que todo esto se discute mucho. Cuando decimos que no es improvisado, lo que queremos decir es que, y más adelante lo vamos a ver, se consulta a los docentes, a distintos especialistas, se toma la experiencia de provincias o países, y después, bueno, aparece entonces un comentario ligero que no aporta a quienes necesitan, ¿no es cierto?, acompañar esto desde su lugar de padres o de docentes. Para cerrar este bloque... No, solo que también hay que tener en cuenta que las decisiones de política educativa consideran el conocimiento producido en la investigación, el conocimiento producido por los docentes, pero también dialoga con este conocimiento público, que va construyendo la población en su experiencia de escolaridad, que tiende a ser bastante más conservador. Así es. Bueno, nos vamos al próximo bloque y vamos a escuchar entonces testimonios de docentes. ¿Qué tales y de cuáles? La escuela es mucho más. Es mucho más que decir sujeto simple. Es mucho más que la historia interrogada. Seguimos entonces con Gabriela Dicker, Daniel Pincas. Pensaba también que hay causas seguramente en las que podemos profundizar. Por ejemplo, ¿cuáles son las problemáticas que contribuyen a que los chicos, a que haya alumnos que repitan o que estén o se les proponga la repitencia? Bueno, habría 2 preguntas contenidas ahí, creo yo, en esto que vos planteás. Una es, ¿qué es lo que hace que algunos chicos tengan dificultades para aprender o para alcanzar los niveles de logro previstos en la escuela secundaria en este caso? Otra pregunta es, ¿por qué repiten? Repiten porque, como decía Daniel antes,
Se aprueban o se acreditan aprendizajes por materia, pero se promociona en bloque el año escolar. Entonces, repiten como consecuencia de una decisión de tipo administrativa. El tema es que pueden presentarse dificultades para alcanzar niveles de logro en una asignatura, pero no en otras. Claro, ahora yo pensaba, ponemos todo en los estudiantes, ¿qué tiene que ver la escuela, la oferta de la escuela? O, por ejemplo, ¿cuánto incide las aulas superpobladas? O sea, digo, ¿lo ponemos todo en los estudiantes o habrá también que hacerse cargo de otros aspectos que no están funcionando como se necesita? Por supuesto que hay que hacerse cargo y sin ninguna duda la responsabilidad de que todos los chicos y chicas ejerzan este derecho, que es el derecho a la educación, es de los adultos, es de las escuelas, es de las instituciones, es de los gobiernos, es del modo en que les ofrecemos oportunidades de aprendizaje, sí, sin duda. Claro. ¿Formación docente incluida? Formación docente incluida, condiciones de trabajo docentes incluidos. Pensemos que un docente de escuela secundaria que tiene varias secciones o comisiones, digamos, puede tener un promedio de 500 alumnos. Hagamos una cuenta simple. 4 evaluaciones por año, digamos, son 2.000 evaluaciones que tiene que corregir. Y si contamos también las evaluaciones intermedias, digamos, suma mucho más. Entonces ahí hay que pensar también cuáles son las condiciones que la propia escuela, la propia institución necesita construir para que un cambio en sistemas de evaluación que precisamente privilegie la permanencia en lugar de la repetición puedan ser viables y no terminen en un fracaso, porque la repetición es un fracaso de todos, de la escuela y de los estudiantes. Así es. Silvana Castro es directora, Natalia es docente, ambas de Tandil, y esto es lo que opinan sobre la repitencia. Soy Silvana Castro, directora de la SEA número 1 de Tandil. Creo que esto es algo que recién se está elaborando, estamos en una política educativa de construcción colectiva. Entonces el tema de la permanencia del alumno en la escuela, que la escuela es el lugar donde los chicos tienen que estar, tienen que ver como el cómo estar, ¿sí? No cuánto tiempo de permanencia esté, sino qué permanencia podemos darle y cómo estar. ¿Sí? Tenemos que pensar que no todos son iguales y no todos tenemos los mismos tiempos y que todos tenemos un proceso diferente. Me parece que la educación tiene que mirar hacia un alumno que ya no es el mismo que éramos nosotros. Y la escuela tiene que ser una escuela viva, una escuela dinámica que tiene que ir acompañando este proceso diferente. Entonces, creo que todo lo que sirva para una construcción colectiva, que es lo que está pasando, todo está en discusión, esto de la permanencia, no permanencia. Yo creo que hay que pensar en cómo permanecer. ¿Sí? Estamos en una escuela que es inclusiva, entonces desde ahí empezar a mirar cómo hacer la permanencia del alumno dentro de la escuela con el sustento del aprendizaje, porque de nada sirve que esté si no aprende, ¿sí? Ni que pase sin aprender y sin llevarse de la escuela experiencias que le sirvan para la vida. Creo que todo pasa y está fundamentalmente centrado en eso. Considero que repitencia sí, repitencia no, en este momento vendría a ser algo que si no sabemos desde qué punto lo vamos a mirar, estamos hablando de algo que no tiene sentido, ¿sí? De algo vacío. Entonces, saquemos la palabra repitencia y pensemos en la palabra permanencia. ¿Sí? Si el alumno necesita permanecer en la escuela, que esté en la escuela, en una escuela que como hasta ahora acompañe los procesos y los cambios de esta nueva generación. Bueno, vamos a escuchar enseguida también a Natalia. ¿Comentamos esto un poquito, Daniel? Bueno, Silvana, la directora, plantea de manera muy interesante los puntos del debate. Primero habla de permanencia, no de repetición, digamos. Sí. Y en segundo lugar, se pregunta por la calidad de esa permanencia. Parece que nos da una lección a unos cuantos, digamos, acerca de cómo pensar esta problemática.
Sí, cuando se dice acceso, permanencia y egreso, es permanencia, una escuela realmente que aloje y que enseñe. Que enseñe, que ayude a aprender. También habla de una escuela viva, dinámica, capaz de acompañar los cambios de los chicos y las chicas que están llegando a las escuelas. Y la pregunta para hacernos es, ¿qué tanto el sistema escolar efectivamente puede acompañar esos cambios, puede ser tan vivo y tan dinámico? Y puede contemplar singularidades. Por eso Silvana Castro señalaba algo que se relaciona con tener presente que no todos tienen el mismo punto de partida y que entonces hay que saber hacer distintos acompañamientos. Vamos a escuchar ahora entonces a Natalia, docente de varias escuelas, y esto también es una problemática, ¿no? Es muy importante que cuando se toman decisiones, que se haga con mucho respeto, con seriedad, con compromiso, y no solamente basarnos en números. Cada número corresponde a estudiantes que tienen distintas realidades, ¿sí? En cuanto a la repitencia, tiene que ser muy serio ese tratamiento. Creo que va a llevar un tiempo poder implementarlo. Y cuando se tomen estas decisiones, que se tenga en cuenta qué es lo que pasa realmente dentro de las escuelas. No solamente decidir algo teniendo en cuenta números, resultados y detrás de un escritorio, sino que realmente se sepa qué es lo que sucede dentro de las escuelas, porque cada una de ellas tiene distintas realidades, los estudiantes tienen distintos tipos de intereses, todos aprenden, se apropian de los contenidos de diferentes maneras, todos tienen sus tiempos y es importante que ellos permanezcan, que se apropien de esos contenidos y que sea beneficioso para su vida, ya sea laboral o también para estudios superiores, que no sea algo que facilite en lo inmediato y que después los perjudique. Bueno, Daniel. Bueno, un punto en común, digamos, con la entrevista anterior, con Silvana, porque Natalia, bueno, habla de la singularidad de los estudiantes, las estudiantes, los aprendizajes, la importancia de la permanencia con sentido, de tener experiencias enriquecedoras y que redunden en aprendizajes. Este es un punto común que me parece interesante enfatizar. Y el segundo, bueno, me parece que Natalia da cuenta un poco de la dinámica en las escuelas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, señala la complejidad, me parece, o alude a la complejidad, digamos, de la aplicación de ciertas transformaciones. Sí, y cada escuela es única, eso también es real. Gabriela. Sí, y a mí me parece muy, muy destacable esa síntesis de hay distintas realidades, distintos tiempos de aprendizajes, distintos tipos de intereses, dice, distintas maneras de apropiarse de los contenidos. La pregunta, insisto, sigue siendo si la organización escolar y el régimen académico actual es capaz de albergar esa heterogeneidad, porque por ahora queda en la responsabilidad, las posibilidades de docentes, de los y las docentes, de albergar eso. Claro, ahora también seguramente ayudaría una buena articulación docentes, alumnos, familias. A pesar de que los adolescentes prefieren dejar a las familias afuera en esa etapa, pero bueno, lo cierto es que a veces los padres creían que era un determinado rendimiento y de pronto resulta que repite. Y me parece que esa articulación es necesaria. Bueno, ¿es posible? Voy a dar una respuesta parcial, que es un tema complejo que apunta, digamos, tiene varias aristas. Yo puedo mencionar una o dos, que se refiere que últimamente los sistemas de evaluación y la pandemia, las prácticas de la pandemia acentuaron mucho esto, mejoraron o sofisticaron sus sistemas de registrar
aquellos aprendizajes no adquiridos, digamos así, no logrados por parte de los estudiantes, y construir sistemas para informar a los estudiantes y a las familias. Esto lleva tiempo, pero entre las tendencias que yo mencionaba antes, digamos, las tendencias positivas, y que me parece que es necesario tener en cuenta cuando uno entra en los debates, es cómo los mecanismos de evaluación, las prácticas de evaluación van identificando con mucha más claridad. Ya no tenés un 0, un 5, un 3, y entonces tiene una consecuencia, sino qué es lo que aprendiste, qué es lo que no aprendiste y qué tenés que reforzar. Parte de la en todo caso, mejora de esa relación escuela-familia tiene que ver con poder comunicar a estudiantes y a docentes, los resultados de la marcha parcial de los aprendizajes. Claro, vos traés otro tema que es aprobar o aprender también, porque está también bastante estudiado que se da en los estudiantes cierta especulación con las notas, ¿no? Si me saqué 4.50, entonces necesito y eso es independientemente de querer aprender, es simplemente querer aprobar y llegar a la cifra necesaria para no repetir. Sí, bueno, también hay que aprender a hacer eso, ¿no? También es un aprendizaje. Sí. Yo quería agregar en relación con las familias a esto que decía Daniel, que además de mejorar el modo en que se le comunica a las familias el curso de la escolaridad de los chicos, hay que trabajar mucho con las familias sobre los sistemas de promoción, evaluación, exactamente sobre este punto, porque las familias también tienen reclamos conservadores. También prefieren la nota muchas veces a una devolución cualitativa del aprendizaje de sus hijos e hijas. Entonces, acá hay una discusión que tenemos que poder ampliar en relación con cuáles son las mejores alternativas, ¿no? Sí, es un punto importantísimo porque la nota en sí misma puede dar muy poca información. Exacto. ¿No es cierto? Chiquito, y nos vamos al corte. No, sí, lo que yo quiero decir allí es que la evaluación, las notas, lo que estamos conversando, forma parte de un sistema de reconocimiento social. Entonces la pregunta es también, estas revisiones de la repitencia, la evaluación, ¿qué otro sistema de reconocimiento proponen, digamos, al esfuerzo, a la vocación, a las habilidades, al placer por, me gusta más matemática que historia, y entonces lo que tal vez esté faltando es poner la conversación también en, ¿cómo reemplazamos los sistemas de reconocimiento aún vigentes? Claro. ¿Y cuántas otras cosas podemos evaluar, como el interés, la participación, todo esto que hace a lo que se ha dado en llamar evaluación formativa? Nos vamos al último bloque y redondeamos el tema de hoy. Más que batallas perdidas y ganadas, la escuela es mucho más. Más que batallas perdidas y ganadas, la escuela bueno, una cosa es hablar, como decíamos antes, de la repitencia sí, repitencia no, en forma aislada. Otra cosa es si forma parte de una reforma, y otra cosa más es si esa reforma es consensuada, discutida, escuchada. Vamos a ir al encuentro de Gustavo Gali, director de Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo que nos dice. Para nosotros la repitencia es un tema importante, sí, pero no es el tema central del régimen académico. Para nosotros el tema central del régimen académico es repensar la enseñanza, ¿sí? Nosotros el año pasado, primero quiero dar un panorama del universo que estamos hablando, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires tenemos 4.682 escuelas secundarias, contando técnica agraria, secundarias orientadas y especializadas en arte, de las cuales 400 son rurales, 25 están en islas, otro tanto de escuelas están en contextos de encierro, 3.000 escuelas son de gestión privada, 1.600 de gestión estatal, 1.600 son de gestión privada. Tenemos 1.700.000 estudiantes, ¿sí? Alrededor de 160.000 docentes. Este es el universo del sistema educativo de nivel secundario de la provincia de Buenos Aires.
Por lo tanto, llevar adelante distintas experiencias de participación, de poner en debate la evaluación, de poner en debate la enseñanza, por supuesto es una cuestión que requiere de tiempo, de mucha logística y de mucho trabajo en los territorios. También recordemos que es una provincia de 300.000 kilómetros cuadrados, con lo cual llegar a cada una de las escuelas desde el nivel central no es una tarea sencilla. Sin embargo, el año pasado hicimos 200 reuniones en lo que denominamos el ciclo de conversaciones pedagógicas entre directores y directoras. 200 reuniones que se llevaron a cabo a lo largo de toda la provincia. Convocamos a 3.605 directores y directoras de escuelas secundarias. Participaron también alrededor de 100 inspectores e inspectoras referentes trabajando estos temas en esos encuentros. La temática de estos encuentros giró en torno a los formatos escolares, ¿sí? Las formas de organización de la escuela secundaria, en torno a la evaluación, en torno a las propuestas de enseñanza. Y es ahí donde hemos recibido también muchísimas propuestas que tienen que ver con nuevas formas de acreditación, de promoción, con formas que proponen, ¿sí? Salir de la repitencia para poder ir acreditando las materias y poner en valor lo logrado, poner en valor aquellos aprendizajes que se han adquirido, poner en valor el esfuerzo de los estudiantes en relación a las materias aprobadas, reconocer esas materias, ¿sí? Y por supuesto seguir estudiando aquellas materias que no han sido aprobadas. Bueno, señalo algo y les doy la palabra. Es muy difícil que un docente pueda implementar, llevar adelante lo que se espera de él si hay una reforma, si no ha sido consultado, si no participó de algún debate, si no fue escuchado, si no pensó en propuestas. Esto de conversaciones pedagógicas es muy valioso. Sí, ¿Cómo claro. lo ves, Gabriela? Fundamental, pero no solo en un sentido estratégico para mejorar las condiciones de implementación de una política, sino para diseñar la misma política. Pero también es cierto, como dice Gustavo, que él ilustra bien la escala masiva del sistema educativo. Claro. En la provincia de Buenos Aires, pero Sí. podríamos decir, lo propio de la política educativa y de la pedagogía es que tenemos que pensar en la escala masiva. Y en esa escala es en la que hay que inscribir las decisiones acerca de, por ejemplo, los regímenes académicos de promoción o de repitencia, porque, como decíamos en aquel artículo que escribimos con Terigi, lo que estás moviendo es poblaciones Sí. a través de un sistema escolar que tiene una forma todavía muy rígida. Bueno, efectivamente, las conversaciones pedagógicas, además para enriquecer los modos de aplicación de esas decisiones, porque como veíamos o escuchábamos a las colegas docentes en el bloque anterior, las escuelas son singulares, las escuelas son diversas, los estudiantes son singulares, las condiciones de trabajo docente, como mencionamos, también tienen que ser tenidas en cuenta, y eso surge con claridad de las voces de los docentes, de las conversaciones mantenidas a nivel escuela, que pueden sugerir formas progresivas, por ejemplo, en el sentido de en etapas, en secuencia, de implementar ciertos cambios, sus revisiones periódicas, etcétera, etcétera. Así que es muy importante. Claro. Vos hacías referencia recién a algo de los movimientos poblacionales. Yo recuerdo que en una oportunidad de Juan Carlos Tedesco, ex ministro de Educación, nuestro querido colega, cuando estaba en la UNESCO, vino en una oportunidad a la Argentina y explicó que el repetidor encarece el sistema. Claro, porque lo esperable es que fluya, ¿no? Pero si permanece, bueno, se van acumulando muchos dentro del sistema. Pensaba también qué importante es, y no sé
hasta qué punto realmente está pensado y sobre todo capacitado la figura del tutor, que puede tomar distintos nombres, ¿no? Docente, acompañante, lo que sea, pero es fundamental. Es importante esto que vos traes porque las reformas que incluyen la revisión de los mecanismos de permanencia, digamos, no solo es, digamos, una modificación normativa y administrativa, como parece serlo cuando se simplifican los debates, sino que además viene con un conjunto de modificaciones en los roles docentes. Exacto. Y ya no se trata solamente, y estas reformas lo incluyen, de docentes que están frente al aula, sino también la figura de tutores, como vos decís, que eventualmente trabaja con grupos más pequeños o con estudiantes individuales. Sí, a contraturno. A contraturno, en otros horarios, o el armado de grupos, equipos de docentes ad hoc, digamos, para lo que se está llamando, es un término técnico, seguimiento de trayectorias, es decir, para focalizar en estas poblaciones, digamos, estos grupos de estudiantes que tienen algún problema de aprendizaje y acompañarlos, por ejemplo, al año siguiente con los aprendizajes que no lograron el año anterior. Supongo digamos. Que algo de esto está contemplado en la provincia porque en algún momento declaró hace muy poco el ministro Silioni que va a haber para esto una inversión de 8 millones de pesos. Es que sí, es evidente que aparecen acá nuevas figuras porque lo que rompería, digamos, un régimen académico que revise la función de la repitencia es un movimiento gradual y anualizado y en bloque. Entonces, claro, si resulta que no creemos que sea necesario que un estudiante haga otra vez lo mismo de la misma manera, sino que se detenga en lo que no pudo aprender, avance en otras áreas en las que tiene más avances, etcétera, necesitamos estos nuevos perfiles que construyan esas trayectorias y organicen una oferta escolar que ya no puede ser la misma para todos. Sí, y que se analice también junto a él y en lo posible a la familia por qué no pudo aprender, cuáles fueron los obstáculos, ¿no es cierto? Faltó libros, no tuvo continuidad, bueno, lo que sea, y seguramente en cada uno algo diferente. En la provincia de Santa Fe me parece que es donde se está haciendo una experiencia interesante con la figura del docente acompañante de trayectorias. ¿Es así? ¿Es actual esto? Bueno, es un proyecto que tiene la provincia, no conozco los detalles de su implementación, pero efectivamente, la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Sí. Pero efectivamente, insisto, como otras provincias, están pensando precisamente esto, incorporar roles de enseñantes, digamos, de docentes, pero que no sea solamente la figura del docente frente a curso. La provincia de Córdoba tiene una figura desde hace ya varios años que se llama trayectoria acompañada, es decir, estudiantes que han venido con dificultades de aprendizaje en determinadas asignaturas o grupos de asignaturas y se les propone, digamos, un proyecto especial de aprendizaje. Creo que en Santa Fe se llama secundario de avance continuo. Sí, efectivamente. Y bueno, esto un poco lo que revela es cuánto se está pensando, también cuánto se está investigando en estos temas y que no son, como decíamos más de una vez, improvisaciones que se pueden comentar tan ligeramente. ¿Querías decir algo más? Sí, que hay efectivamente mucho conocimiento producido en relación con este tema y muchas experiencias en la Argentina y en otros países de las que podemos aprender en relación con la modificación del régimen académico, pero en general, diría yo, de la organización de una escuela que sea más capaz, como decían las docentes que escuchamos, de acompañar las diversidades que hoy alberga una escuela. Sí, desde ya en la provincia de Buenos Aires. Y cuando decimos diversidades es realmente un abanico inmenso, ¿no es cierto? También uno podría pensar, bueno, hay más alumnos que repiten en escuelas públicas, en escuelas privadas. Lo que pasa es que la escuela privada seguramente cuida mucho este detalle.
Sí, cuida, y no todas las escuelas privadas, pero también expulsan. Es decir, estadísticamente se sabe que puede ser que las escuelas que tienen baja repetición es porque en realidad transfieren los estudiantes a otras escuelas. Es lo que ha pasado históricamente con las escuelas universitarias clásicas que no admitían la repetición. Claro, porque les baja el nivel, claro, por digamos, ejemplo. No explica todo el fenómeno, efectivamente. Hay otras cuestiones que explican por ahí los bajos niveles de repitencia en la escuela privada, pero también eso es un aspecto que hay que mirar. Bueno, nos vamos a la bibliografía, ¿les parece? Vamos a ver cuál es la primera propuesta y ustedes me ayudan a comentarlas. Bueno, tenemos de Ricardo Vaquero, Gabriela Dicker, nuestra invitada, y Graciela Frigerio, compiladores, este libro que se llama Las formas de lo escolar. ¿Y qué incluye? Sí, es un libro que tiene varios años, pero refiere justamente a los temas que estuvimos charlando hoy. Parte de la constatación de que hay muchos modos de hacer escuela, que se registran, y la pregunta que se hace el libro es ¿hasta dónde seguimos manteniendo lo que conocemos como la forma escolar tradicional y cuáles variaciones empezamos a registrar? Claro. De eso se trata. Y Daniel, vamos a esta propuesta que se puede encontrar online, ¿no es cierto?, entrando a la página de Flaxo, y se llama... ¿Lo podés leer desde allí? Es largo. Es un título largo porque es un texto académico, pero digamos, se refiere, es un estudio de varias provincias, 7 provincias, que han implementado cambios en los regímenes académicos. Y lo que trata de identificar este estudio es hasta dónde, a qué alcances han tenido esos cambios. Incluye como un tópico de la evaluación y la acreditación y la promoción, digamos que es la figura que incluye la repitencia, y también incursiona con algunas entrevistas a cómo son los avatares de esos cambios en las escuelas. Bueno, les agradezco mucho a los dos que nos hayan ayudado a pensar este tema en este comienzo del ciclo 2023 de Caminos de Tiza, y me despido ahora de todos. Bueno, cuántas cosas nos quedamos pensando. Por ejemplo, que a partir de lo que hemos escuchado, de cómo se instaló este tema mediáticamente, qué importante es analizarlo integralmente, tomando en cuenta todas las variables. Y por último, recordar que una escuela es inclusiva cuando se hacen todos los esfuerzos, cuando se toman todas las decisiones necesarias para que todos y todos aprendan y permanezcan. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.